Hola, mi nombre es Felipe de Jesús García Champo, estudiante de la licenciatura en Derecho por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. La materia es Sociología Jurídica y vamos a hablar sobre el tema de pluralismo jurídico. Desde mi punto de vista, el pluralismo jurídico es reconocer la coexistencia de normas o sistemas jurídicos, diferentes sistemas jurídicos, en un solo país. Es decir, que el Estado cede un poco de gobernabilidad para que se creen aspectos autónomos eh, que creen su propio gobierno. Considero que el Estado mexicano sí respeta la diversidad de sistemas normativos. Si hablamos de constituciones, observamos que después de la revolución, la constitución aloja o da lugar a los derechos sociales básicos, por decirlo así, donde se plantea el derecho a la educación, el derecho a salud, el derecho agrario, que es ahí donde se dan los primeros indicios, sin ser muy claros, pero inicia el derecho indígena. Posteriormente, en una modificación de la Constitución en 1996, eh, se reconoce que hay una composición pluricultural. Posteriormente, y esto da pauta para que en la modificación del 2001, precisamente al artículo 2, donde se crea el concepto de pluralismo jurídico y se reconoce a México como una nación pluricultural. Y desde ese punto de vista, desde la parte de las leyes, sí existe ese respeto. Eh, en esta pregunta es complicado dar una respuesta binaria, en este caso sí o no. Me gustaría más decir que se trata de una respuesta parcialmente afirmativa, debido a que en algunos pueblos o, o etnias indígenas el respeto es parcial. En algunas cuestiones sí están siendo respetados y en algunas cuestiones no. Hay algunas cuestiones básicas donde, por ejemplo, el uso de la lengua materna la tienen limitada, no reciben una educación en su propia lengua, los obligan a utilizar otro tipo de lengua que no es la materna de ellos, y eso es un derecho fundamental que considero que está siendo violada hacia algunos lugares, ¿no? Por eso les digo que es parcialmente correcto, ¿no? Dentro de ello existe también la falta del derecho de una educación de calidad, infraestructura educativa, es un derecho fundamental. El derecho a la salud, donde existen muertes de personas indígenas con enfermedades básicas que pueden ser evitadas si hubiera un sistema de salud bien enfocado hacia ellos. Y otro de los problemas graves que existe también en varios países de Latinoamérica es el desplazamiento de su propio territorio. No se está siendo respetado, y considero que esos son tal vez los agravios más grandes que puede existir hacia un pueblo indígena, hacia su cultura, hacia su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, considero que es parcialmente correcta, porque las que no mencioné o omití en este comentario es porque a lo mejor sí están siendo tomadas en cuenta en las leyes, le están dando una autonomía, donde ellos puedan crear su propio sistema basado tal vez en usos y costumbres,
pero por otra parte están todavía faltando. Considero que todavía falta un camino mm, largo, espero que no, pero para que pudiéramos mencionar que ya no están siendo tan dañados en cuanto a sus derechos humanos básicos. Los derechos sociales de mayor importancia para revertir la situación de los grupos vulnerables, considero que primordialmente es la salud, ya que existe índices, eh, indicadores que hacen ver que existe eh, muerte en periodos de niños, edades de niños, muerte materna, y probablemente eso sea por la falta de un sistema de salud digno hacia ellos. En ese orden de ideas, considero que el segundo sería la educación, porque eso les va a permitir eh, poder hacer una comparación entre la cosmovisión que ellos tienen, la forma de ver las cosas contra la educación de un mundo que tal vez sea un poco ajeno al de ellos. Sin embargo, esa educación debe ser respetando de alguna manera sus creencias, su cultura, su territorio, y considero importante su lengua materna. Debería de existir un sistema bilingüe en ese sentido para que ellos pudieran este, tener una educación de calidad, pudiéramos decir. La tercera podría ser una vivienda digna, programas sociales hacia una vivienda donde tengan los servicios básicos fundamentales, un baño, una letrina, este, tal vez iluminación, cosas del sistema básico de vivienda. Y por último, la no discriminación, que es un problema bastante arraigado, bastante serio, además que eso nos lleva o provoca que siga habiendo diferentes tipos de problemas entre los grupos indígenas. El por qué sufren desigualdad social las mujeres y los indígenas, desde mi punto de vista, considero los problemas en dos conceptos básicos que son los que originan el problema de desigualdad. Para el caso de las mujeres, considero aún el machismo un hecho fundamental para que exista la problemática de desigualdad. En sociedades, en cualquier sociedades del mundo, si hablamos particularmente de México o de comunidades indígenas, existe muy marcado el machismo, ¿no? Desde aquel machismo que dicen que el cuidado es solamente de los niños, es solamente para la mujer, que no puede trabajar la mujer, que se debe dedicar al hogar, hasta unos donde supuestamente ya no existe un machismo, pero en empresas donde mujeres desempeñan la misma labor, la misma cantidad de trabajo, reciben menos sueldo. Entonces, yo siento que ese es un problema de machismo que origina en una desigualdad. Dentro de comunidades indígenas también está muy marcado eso, ¿no? Desde el machismo donde desgraciadamente el papá inculca a las hijas que ellas tienen que atender exclusivamente a su esposo y a sus hijos y no pueden hacer nada más que eso, no tienen derecho a seguir estudiando, no tienen derecho a una vida profesional. El segundo concepto es la discriminación. Discriminación que existe hacia ese grupo de personas que son los indígenas. Aunque como sociedad nos hemos preparado cada vez, sabemos, respetamos
diferentes tipos de pensamientos. Aún sigue marcado el problema de la discriminación hacia ese grupo de personas. Aún en pleno siglo XXI sigue existiendo de alguna manera el maltrato hasta esos grupos y la discriminación que hace de alguna manera que este grupo de personas traten de sublevarse, de hacerse notar, de reclamar sus derechos, y es una serio problema en controversia porque aún sigue el problema de discriminación. Esos los dos conceptos los, los considero yo como la problemática, ¿no? El machismo y la discriminación provocan la desigualdad hacia las mujeres y hacia los hombres, hacia los grupos indígenas, respectivamente.